Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre energía eléctrica y en particular nos ha dado pie para este tema el hecho de que se ha asignado una licitación que ya por 3 años se había trabajando en el país, se había declarado desierta el año pasado y que va a tener una implicación muy importante a futuro en el país. Yulina, tratemos de explicarle a la población un poco, así en términos sencillos, cómo es que se llega primero a la composición de toda la generación de energía eléctrica y después a los precios, ¿verdad? Porque yo creo que la queja de todo el mundo o la preocupación es que los precios son altos. Relativamente uno lo ve en su casa, lo ve en los negocios y demás. Entonces tratemos de explicar cómo está compuesto, ¿verdad? Todo el tema de la hidroeléctrica, de la geotermia y térmico y todo lo demás, y cómo esto va a venir a influir eventualmente también más las importaciones que hablaba Roberto. Ahora también nos aclara un poco cómo es el mercado. Sí, con todo gusto. El sector eléctrico de El Salvador, dentro de su matriz para generar energía eléctrica, cuenta con recursos renovables como las centrales hidroeléctricas, que conforman el 40% de nuestra matriz. Luego tenemos recursos energéticos a base de geotermia, que también tienen un impacto alrededor del 20% en nuestra matriz. Ya tenemos un buen componente. Tenemos también producción con biomasa, que son los diferentes ingenios que en la época de zafra producen energía eléctrica quemando el rastrojo o bagazo de caña. También dentro de nuestra matriz tenemos un alto componente térmico. Estamos hablando que el otro 40% de nuestra matriz está asociado a recursos basados en derivados de petróleo y fuel oil. El Consejo Nacional de Energía, como ente rector de política, visualiza que para poder dinamizar el sector eléctrico es necesario una diversificación de la matriz energética para poder ser más competitivo a nivel de tarifas, atrayendo nuevas fuentes de producción que nos permitan en un mediano plazo, tener otra energía con la que podamos producir y disminuir paulatinamente el consumo de recursos o derivados de petróleo. Ahora, ¿cómo se conforma la tarifa que se le pasa a los usuarios finales? Esta tiene 3 grandes componentes. Obviamente el precio de la energía, el cargo de distribución y el cargo de uso de red. Estos 3 elementos son regulados por el regulador CIGET, pero el que más pesa de los 3 es la parte de la energía, por lo que, como le comentaba hace un momento, para poderla tener estable el precio de la energía se impulsaron los contratos de largo plazo, los cuales nos permiten estabilizarla y además ser el instrumento para atraer nueva inversión. Ahora, las tarifas en El Salvador son trimestralizadas y tenemos una fuerte componente hidroeléctrica que nos hace de que en 2 trimestres aproximadamente tengamos un uso fuerte de recursos derivados de petróleo. Si la hidrología es abundante para nuestro país, el tercer y cuarto trimestre nos puede apoyar a una mejora en las tarifas eléctricas, en el precio de la energía que se pasa a tarifa. Pero como este recurso es variable dependiendo de cómo nos comportamos en hidrología, el año 2010, por ejemplo, la hidroeléctrica tuvo una producción de más de 2.000 gigavatios, que es la unidad con que se mide la producción de energía, gigavatios hora, y esto nos ayudó a tener mejores tarifas en el tercer y cuarto trimestre. Ahora bien, se ha dado casos, por ejemplo, en los años 2008, en donde tuvimos incrementos de petróleo y una generación anual medianamente regular, y entonces las tarifas también se vieron afectadas directamente por esta situación. Ahora, Roberto, ¿cuáles son los precios que tenemos hoy en día? Porque
tenemos un precio y que están contratados además, ¿verdad? Por ciertos años de la hidroeléctrica, de la geotérmica y de la térmica. ¿Cómo se están comportando y cómo están los contratos hasta el día de hoy? Bueno, toda una de los precios que ponen cada una de estas plantas, la parte hidráulica, geotérmica y térmica, se unen de acuerdo a fórmulas que ha dictaminado CIGET y conforman el precio que se pasa en la tarifa a los usuarios finales. Como referencia, el precio a los usuarios finales ahorita anda alrededor de los $170 por megavatio hora. Esto para darlo como referencia para los números que probablemente más adelante hablemos de los resultantes en la licitación de esta semana. Lo que tenemos es, en el caso de los hidroeléctricos, en algún tiempo la CEL estuvo poniendo precios de $70 por megavatio hora. Se tienen algunos precios que andan alrededor de los $100, $110, pero tenemos casos de térmicas que por su misma, digamos, antigüedad de las unidades, más el uso de combustibles muy caros, pueden llegar hasta los $200, $220. Entonces, esta combinación está haciendo que ahorita tengamos precios de 170 en promedio pasados a los usuarios finales. ¿Cómo se mira esto con respecto a la región? No somos el país más caro. Si lo vemos en comparación, creo que de acuerdo a la última revisión que hizo la gente de Costa Rica, donde veía las tarifas de los 6 países de la región, creo que andamos más o menos en el tercero más caro. Pero si lo vemos a nivel de los usuarios acá en el país, independientemente de cómo estén los vecinos, yo creo que sí tenemos precios que están un poco altos para el bolsillo de la mayoría de la población. Entonces, la idea es que no es porque esto sea producto de especulación y todo, es lo que tenemos. Durante mucho tiempo hemos pensado que la generación hidroeléctrica es abundante en este país, ya no más. Es decir, las plantas de CEL siguen dando más o menos la misma capacidad de energía que tenían hace 10 años, hace 15 años. Pero como ya no ha habido mayor inversión en hidroeléctrica a niveles, digamos, de magnitudes grandes, hemos tenido pequeños proyectos hidroeléctricos en algunos lugares y qué bueno que estén ahí, pero el conjunto de ellos no permite hacer un efecto grande en los precios. Por lo tanto, a medida que la demanda va creciendo, la porción que representa la hidroeléctrica y la geotérmica en este país ha ido disminuyendo. ¿Con qué hemos ido supliendo la demanda que ha ido creciendo en estos años? Con térmico. Entonces, lo que está pasando es que cada demanda de energía que tenemos, cada megavatio hora que se consume en los próximos años va a ir siendo suplido con las unidades térmicas. Entonces, eso nos indica que lo que tenemos que buscar es cómo cambiar esa tendencia en base a nuevos recursos de generación. Y ahí es donde entra esta licitación. Exactamente. Y el gas natural se convierte en una opción, el carbón era otra opción también. Así es. Esto era lo importante de la licitación. Realmente, aunque nos ha costado 3 años y hemos tenido vaivenes, ha habido que hacer mucho esfuerzo, pero nosotros en Del Sur y con las entidades de gobierno estamos convencidos que es la principal apuesta que tiene este país para lograr cambiar esa tendencia de precios caros y más aún todavía. No habiendo suficiente inversión en energía, corríamos el riesgo que a futuro no tuviéramos suficiente y eso traía como consecuencia o volvernos importadores necesariamente de los países vecinos o peor aún, no tener la suficiente energía para suministrar toda la demanda y tener que hacer algunos racionamientos. Afortunadamente esta licitación ha sido exitosa y entonces podemos ver el futuro con tranquilidad de que podemos tener nueva generación que va a suplir la demanda creciente y al cambiar el combustible originario y la tecnología probablemente tendremos también una disminución de precios sustancial. Ahora entonces, para entender bien, tú decías que la hidroeléctrica anda más o menos ahí por 110, 120, más o menos. Más o menos, creo que son los precios que han estado poniendo, ¿no? Recuérdate que en este mercado asociado a costos, el precio es el valor que toma el agua para sustituir al recurso térmico. Anda en un promedio cercano a ese valor
Y en contratos, actualmente la hidroeléctrica está alrededor de $71 más el cargo por potencia. Entonces, si tú tomas los contratos más lo que meten en el spot, pudiéramos andar por ahí. Exacto. ¿Cómo explicamos eso del contrato y el spot Muy bien, correcto. Contrato es, digamos, es lo más fácil, ¿verdad? Es decir, el generador se obliga a poner un precio que tiene ciertos niveles de indexación, en el caso de los térmicos por combustible, y en el caso de hidráulico y geotérmico, pues no tiene combustible, sino que es un recurso natural que no cambia el precio, entonces tiende a ser un precio fijo. Sin embargo, las porciones de generación que se venden en el mercado spot, ¿qué es spot? Spot es un mercado en donde, digamos, el precio lo fija la oferta más cara que ha sido tomada por los demandantes. Es decir, alguien ofrece un precio de 100, otro precio de 150, 180, 200. Pero si la demanda es tal que dice, mire, el último, se comienza asignando el precio al más barato. Pero hay un momento en que dice, mire, ya no hay más demanda, entonces hasta ahí llegaron las ofertas que se están comprando. Y digamos que se terminó en 150. El precio del mercado en ese momento se fija en 150. Es la oferta más cara que se tomó en un momento. Y esto funciona en muchas bolsas, no solo de energía, sino también subastas, exactamente. En el fondo es una especie de subasta. El que está dispuesto a comprar energía a cierto precio, ese es el precio que todos los demás reciben. Por lo tanto, en este tipo de mercado es indiferente el origen de la energía, de toda la energía que se ha vendido en este mercado. El precio es fijado por el que fue tomado al precio más alto. Entonces, lo reciben todos. En hidroeléctrica, entonces decíamos, los que están contratados a 2 años, ¿son los contratos o a qué plazo? Inicialmente comenzamos con 2 años, hoy ya tenemos contratos de hasta 4 años con diferentes tipos de generador, tanto térmicos, hidroeléctricos y geotérmicos. Pero en hidroeléctrica, asumamos entonces a un plazo de entre 2 y 4 años, ¿verdad? Así es. Está a $71 cuando es contratado así a mediano o largo plazo. Pero lo que le sobra de esa energía es que no está contratada, entonces lo ponen en el mercado a disposición cuando hay una demanda mayor y eso llega a 110 más o menos. Hoy en día, digamos, en promedio, digamos, porque hay momentos en que el precio de la energía anda en 170 o $200 y recibe ese precio. Ok. O sea que en promedio pasa de 70 con un contrato a 110 más digamos, o menos, más en promedio que puede ahí. llegar a 170 en algún momento. Correcto. Depende en qué momento estás tú observando la cobertura de la demanda, porque no es los precios varían a lo largo del día. Tienes uno asignado para las primeras horas, la madrugada, luego tienes otras en el día, en donde también experimentas por el uso de aires acondicionados una demanda máxima, la cual tiende a variar a la hora que todos los empleados, colegios, oficinas cierran y nuevamente vuelve a subir en la noche, que le llamamos el pico de la noche. Y así se van cambiando los diferentes precios, ¿verdad? Los cuales al final del trimestre se convierten en el precio de la que se pasa la energía para la combinación de la tarifa. Para la tarifa tú utilizas tanto el precio que viene del mercado regulador del sistema o spot, como ya lo hemos conversado, más la suma de contratos. El mercado regulador del sistema, en el modelo que actualmente tenemos, tiene solo un 30%, porque para lograr la estabilidad en las tarifas se tiene que manejar una pequeña franja o bloque de la parte reguladora, en donde si tú enciendes una lámpara, si apagas un motor, es ahí donde se cuadran las fluctuaciones de la demanda para el uso de la producción energética. Y el gran bloque que da la estabilidad de tarifa es la parte de contratos, que hoy por hoy oscila en el 75%, aproximadamente por ahí nos estamos movilizando. Entonces, la suma de las dos es la que nos lleva a un precio de energía que se pasa a tarifa a los usuarios finales. También es importante mencionar que como gobierno tenemos una política de subsidio a nivel residencial hasta los 200 kilovatios. Entonces, esto hace que el 90% aproximadamente de los hogares de El Salvador a nivel residencial tengan una misma
precio de la energía y eso les da una estabilidad. En la industria también ya es predecible cómo van a oscilar los precios de la energía, que también te ayuda para tu planificación estratégica a nivel de industria. Ok, bueno, quedémonos ahí ahorita con esto y la parte hidroeléctrica, que es la que ya analizamos, y entremos ahora en este próximo bloque la parte geotérmica, ¿verdad? Cómo se ha ido comportando también, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.